cuando empezábamos la topología. Ahora queremos ver la estructura del amplificador, que también ya lo hemos presentado con el circuito de polarización. Y hemos visto en la polarización que la deducción y la aplicación de los diferentes criterios de polarización se tiene que hacer en conjunto para los dos transistores, porque en este tipo de circuitos donde interactúan los puntos de trabajo, es suficiente que modifiques un parámetro para que modifique los puntos de trabajo, y eso modifica el transistor o las características del transistor, modifica los parámetros equivalentes del transistor que participan como amplificador. Entonces, una vez que lo polarizaste en forma integrada, no tienes que volver a modificar porque varían los parámetros. Entonces, cuando tenemos que hacer el tratamiento para componente de alterna, tenemos que partir obviamente del circuito propuesto para el amplificador, para mostrar toda la interacción que existe, además, con los elementos externos a los transistores, y que la topología resultante corresponda a este cascón, a estos dos transistores conectados en emisor común y en base común, y el conjunto se comporte a parámetros mejorados, y eso es lo que vamos a mirar. Eso es lo que vamos a, además, deducir las ecuaciones. Entonces, el circuito está compuesto de esta manera. Este era mi amplificador, aquí yo tenía mi fuente de polarización, pero ahora estamos haciendo el circuito solo para señales. Las componentes de continua se comportan ahora como elementos de referencia, es decir, la referencia es tierra o el elemento común del circuito. Entonces, el BCC se ha transformado en un elemento común y está aplicado solo para señales. Si nos fijamos, estos condensadores, el de entrada, que acopla el transductor de entrada con la entrada del amplificador, y aquí tenemos el condensador de salida, que acopla el amplificador en su punto de salida hacia el transductor de salida. Adicionalmente a él tenemos dos capacidades. Una capacidad CB1 que me coloca al transistor Q1 en la topología base común para señales. Esto es importante que diferenciemos. Es este condensador. En este condensador, el CB1 va a tener dos funciones. En las componentes de continua y en las componentes de alterna. En las componentes de alterna es para poner la referencia o la base hacia tierra. Por lo tanto, además, si tuviésemos que calcular la respuesta en frecuencia de este amplificador, este condensador va a producir alguna influencia en él. ¿A ver? Ok, es importante comentarlo, especialmente cuando uno tiene que explicar al circuito. Luego tenemos el otro condensador de desacople de la resistencia puesto en el emisor del transistor en la etapa de entrada. Ese condensador cumple la misma tarea que para el caso del amplificador hecho por una sola etapa y utilizando la polarización, la autopolarización. Es exactamente la misma condición. Ya sabemos y hemos visto la acción que produce ese condensador en la respuesta en frecuencia del amplificador. Eso ya lo tenemos conocidos del capítulo 3. Estamos simplemente tomando en cuenta aquellos condensadores que son, si vale la expresión, más importantes. Todos son importantes, pero hay algunos que juegan además un doble papel, como este de colocarlo como elemento de referencia el terminal de base del transistor Q1. Entonces, este es mi circuito para señales. Con la polarización hemos determinado los 4 parámetros H de este transistor, y de igual manera los 4 parámetros para el punto de trabajo. Con esos 4 parámetros determinamos los 6 parámetros de ese colector. Entonces,
Estamos partiendo de ese hecho, que tenemos los circuitos equivalentes, pero todavía no los hemos aplicado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si se cumplen o no las condiciones de aproximación. Entonces, para eso es bueno redibujar el circuito. Y para redibujar el circuito ya estamos poniéndole las hipótesis, que los condensadores externos al transistor se comportan como cortocircuitos a las frecuencias más bajas a ser reproducidos de este transductor de entrada. Entonces ahí vemos el condensador CB1 que está a tierra, aquí tengo el cortocircuito para CB2, tengo el cortocircuito para el de acoplamiento de salida y el cortocircuito para el desacoplamiento de la resistencia del emisor. Después del circuito, redibujamos el mismo para poner en una topología que me permita verificar las condiciones de aproximación, este circuito. Entonces, si nos fijamos en el transistor de entrada, que teníamos el condensador en paralelo con la RE, me ha puesto el emisor a referencia. Aquí tengo el condensador de entrada que está cortocircuitado. No tengo acoplamiento de alternancia en la primera etapa y la segunda. Es solo un acoplamiento de continuo a través de esta resistencia RC. Q2 o Q1 en este caso tenía un condensador puesto a tierra a través de CB1. Ese condensador ahora me está poniendo como elemento de referencia y me ha modificado la topología. Es decir, ya tengo el transistor Q2 como emisor común y el transistor Q1 como base común. Y luego aquí tengo el condensador de acoplamiento de la etapa de salida, pero ese también es un cortocircuito, por lo tanto me dice RC y RL está constituyéndose en paralelo como resistencia de carga. Entonces, esto es lo que me sirve a mí. Si cuando yo tengo que reemplazar el circuito equivalente a parámetros H del transistor Q1, aquí ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer en paralelo el HOB de este transistor. Y ese va a estar multiplicado por este RZ. Si recordamos cuánto es el HOB, su inversa era 2 megohms. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese producto, el HOB por este RZ, debe ser menor o igual que 0,1. Y ser menor que 0,1 me está dimensionando este paralelo. Este paralelo de RC y RL debe estar alrededor de 200K. Y no hay pues resistencia de carga de ese orden. Normalmente el RC, que es de protección, va a tener, no sé, pues unos 1K, 2K, 3K, 4K. El RL es resistencia de carga, es del transductor. Entonces, con toda seguridad se va a cumplir este producto, el HOB por RZ menor o igual que 0,1, por las condiciones anotadas. Ahora, incluso podríamos nosotros modificar este valor y decir el HOE, ¿no? Porque estas resistencias van a ser bajas. O sea, multiplicado por RZ con toda razón se va a cumplir también esta condición. Entonces eso me dice, puedo tomar la topología original, base común, o puedo modificar la topología solo para hacer cumplir la condición de aproximación. El HOE por este RZ va a ser menor que 0,1. Entonces, por doble partida, vamos a decir, para Q1, voy a tomar un circuito equivalente a 2 parámetros, porque voy a poder despreciar el HOB frente a este paralelo. Que desprecie eso me va a permitir despreciar el HR del transistor Q1. Una vez hecho eso, me dice, aquí yo voy a tener ¿qué? Una RP. Esa es la impedancia que voy a ver para este transistor. Pero si somos más rigurosos que eso, este transistor está en la topología base común. Entonces, ¿qué voy a ver? El HIB. Esa es una resistencia muy baja, 26 ohmios. Incluso menor que eso. En nuestra tablita lo hemos tomado como 21 ohmios. Entonces, este RC, que tiene que ser de valor reducido, ¿por qué? Porque hemos distribuido
toda la tensión de salida en la tensión colector-emisor, la resistencia RC, la caída de potencial en ella, y la tensión colector-emisor. Ahí cae la mitad de la fuente de alimentación. Entonces, por esa causa, el RC tiene que ser menor. No puede ser un valor extremadamente grande, porque si no los puntos de trabajo se van a ver enormemente alterados. Ok, entonces me dice, aquí voy a tener la suma RC más HOE. Suponte que RC sea un K, pero el H y B, 20 ohmios, reducido. Entonces es un K. Entonces el HOE multiplicado por esta RC más el H y B, que es esto, con toda razón va a ser menor o igual que 0,1. Entonces me dice, se nos va a cumplir la condición de aproximación. Por lo tanto, para el transistor Q2, de sus 4 parámetros, solo voy a utilizar 2. El HOE los voy a despreciar, el HRB RE lo voy a despreciar y solo voy a quedarme con el HIE y el HFE. Por lo tanto, si utilizo los de Giacoletto en ambos casos, me voy a quedar con 2 parámetros. Por lo tanto, si he verificado estas condiciones, o sea, cuando anotas estas condiciones tienes que explicar lo que dije, porque tiene que estar escrito. Porque cuando tú das examen, eso tienes que escribir. No puedes solamente ponerme esto y yo no voy a saber cuál es el RZ. El que me tiene que dar el mensaje de cuál es el RZ eres tú. Claro, obviamente yo sé cuál es el RZ, pero yo tengo que saber que tú sabes analizar. Por eso damos el examen escrito, para que me mandes el mensaje. Porque si fuera oral y estuviéramos frente a frente, obvio que te voy a hacer esa pregunta. Y obvio que en ese momento me tienes que explicar. Y si no lo sabes, tendré que decirte, bueno, no sabes este tema. ¿No es? Es por eso que yo, aparte de ponerlo en la Filmin, como las clases son virtuales, encima a distancia, tengo que mostrarte todos los mecanismos de análisis para que tú entiendas y cuando te toque a ti explicar, lo expliques de esa manera. Y entonces ya está claro, conclusión de acá a 2 parámetros. Por lo tanto, dibujo su circuito equivalente. Ahora, para dibujar el circuito equivalente con parámetros de Giacoletto, porque con parámetros híbridos no tendríamos problema, es con parámetros de Giacoletto. El Giacoletto solo está hecho para un transistor en emisor común, no está hecho para este transistor en base común. Pero nosotros hemos aprendido un mecanismo, cuando hemos hecho la transformación de los parámetros, la regla que teníamos que cumplir era redibujar el circuito, respetando dirección y sentido de corrientes y los sentidos de las diferencias de potencial. Ese es el método que hay que emplear. Entonces, de este me acuerdo perfectamente, esto hemos usado varias veces. Entonces, este es el circuito equivalente de Giacoletto. ¿No ven? Aquí tengo el RPi, aquí tengo el GM 2 por B2, el B2 es este. Entonces, yo aquí tomo como referencia, para mí esta es la base. Este es el emisor, este es el colector. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Me marco de igual manera. La base, ¿no ven? Este acá abajo está la base, este es el emisor, acá arriba está el emisor y este es el colector. Me marco esos 3 puntos. Ahora digo, entre la base y el emisor, pero con este sentido, esta diferencia de potencial, ¿no ven? Pero con ese sentido, lo tengo que reproducir en este RP1, porque entre la base, este es el emisor, y esta base está el RP1. Por lo tanto, me dice, fíjese, la corriente aquí está subiendo para que producirme esta caída de potencial que justo tiene esta dirección. ¿No ven? Estoy respetando dirección de corriente y la referencia de la diferencia de potencial sobre RPU. Entonces, te fijas, este es el emisor. Entonces, al emisor me dice, este generador de corriente es entrante al emisor. ¿Dónde está el emisor en esta topología? Aquí lo estamos viendo.
Este es el emisor. Entonces, hacia ese lado se tiene que dirigir este generador de corriente, porque estoy redibujando esta topología en base común. Entonces, ¿tiene este sentido? Sí. Entonces, del otro lado de ese generador que está el colector. Al colector que concurre RC, RL. Entonces, si aquí he puesto el RP1 y aquí ya le he puesto los sentidos reales de la diferencia de potencial, este es el generador dependiente. Listo. Ya tengo mi circuito redibujado. Nada más sencillo que eso. Y eso me lo tienes que comentar de esa manera. Siempre acostúmbrate, te haces tu circuito calado, arriba o debajo de ese circuito, pones una leve explicación así de unas 4 o 5 líneas, no es más. No es para decir, no, pero también tengo que escribir la Biblia entera. ¿Qué quiere usted, que me pierda el tiempo de mi examen escribiendo tanto? No, son 4 líneas. No estamos pidiendo más, no estamos pidiendo una belleza literaria, solo te estoy pidiendo que me expliques cómo es este circuito, para que yo entienda que tú sabes. Ok, porque con que me dibujes esto, no puedes hacer de varias maneras, ¿no ve? Como que de varias. Claro, sacártelo de un libro, copiarlo del libro, pero no lo sabes explicar, no te sirve para nada. De eso se trata. Y las clases virtuales, eso es lo que tiene que acentuar, porque no tenemos otro mecanismo. Esto es lo que nos toca vivir lastimosamente por ahora. No va a ser permanente, seguramente. El próximo semestre será que vamos a estar frente a frente, en otra materia posiblemente, pero vamos a estar. Y en la otra materia te van a preguntar, ¿cuánto has aprendido de acá? Con seguridad, porque este va a ser el prerequisito de la próxima materia, ¿no ves? ¿Y eso qué significa? Que aquí vas a ser colega y tú tienes que dominar. Ok, no te olvides. Una vez que hemos redibujado, empezamos a definir la ganancia de tensión como el cociente de la tensión de salida sobre el transductor de salida, ¿no? La tensión de salida al transductor de entrada. Entonces, mi ganancia de tensión va a ser B0 a B de I. Ahora, y empiezo a calcular por B0. ¿Cómo voy a calcular? Si te fijas, este B0 está positivo arriba, negativo abajo. Y cuando yo reviso las corrientes, este generador, este primer generador, cierra su corriente ahí, en ese lazo. Este segundo generador, su corriente, cierra en ese lazo. Está cerrando positivo abajo, negativo arriba. Entonces está en oposición. Entonces yo ya sé que este B0 en función de este generador va a tener un signo negativo. Entonces va a ser GM1B1 por el RZ cambiado de signo. Ok. Y eso es lo que ponemos. Me he copiado otra vez porque tengo que utilizar este circuito equivalente que ya lo he explicado. Entonces aquí estamos mencionando, tengo que empezar calculando el B0. Y el B0 me dice que es menos GM1 B1 RZ. Justo es GM1 B1 multiplicado por RZ. Y este menos me está hablando de este sentido. Ok. Ya tengo mi tensión en la salida. Lo que no conozco es mi control, mi generador de control, el B sub 1. Y me fijo que en mi circuito equivalente el B sub 1 está aquí. ¿Y cómo voy a calcular ese B sub 1? Entonces yo digo, este B sub 1, con respecto a este nodo, ¿cómo está comportándose? Como corrientes entrantes al nodo. Y de ese nodo, ¿qué corriente está saliendo este generador? Hoy estamos manejando redes. Por eso es que quiero que me expliques. Porque en redes tú eres mi colega. Yo ya no te voy a enseñar redes. Te lo estoy haciendo repasar. Pero nada más que eso. Yo no estoy justificando ninguno de los teoremas de redes, si te has dado cuenta. ¿No ve? Es por eso que estás claro. Ok, entonces ya sabes. ¿No ve? Este B1, entonces yo voy a tener las corrientes y voy a tener el cálculo de la tensión ahí. Entonces es lo que hacemos. Del circuito deducimos la ecuación de la tensión B2, o B1, perdón. Este B1
de este circuito. ¿Y qué nos va a resultar? B1 sobre Rp1 es esta corriente IB1. Gm1 por B es la corriente de colector. Eso va a ser igual a Gm2 por B2. Y aquí está. B1 sobre Rp1 más Gm1 por B1 igual a Gm2 por B2. ¿Y de aquí qué voy a despejar este B1? Eso es lo que estoy queriendo averiguar. Entonces aquí se haré como un denominador, todo lo que requiera. Ahí está, se hago como un denominador. He despejado, claro que antes de despejar te hago referencia a este producto, que es Rp1 por Gm1. Conoces ese producto y es este valor, HFE1. Entonces, despejas el B1 de ahí, tengo Rp1, ¿no? Despejo ahora el valor B1, este Rp1 va a pasar a multiplicar a Gm2, es Rp1 por Gm2, este valor lo he llamado HFE, entonces sobre 1 más HFE1, este subíndice me está dando lugar a esto, multiplicado por B2. Entonces este B1 se lo voy a reemplazar en esta ecuación, pero todavía me quedo, no conozco B2. Entonces digo, como no conozco B2, es la tensión que me controla este generador, el B2 está aquí. Y a partir de aquí este divisor potenciométrico lo conocemos. Hemos usado ese. Ya no es nada nuevo. Entonces, no es que me voy a saltar. Vamos a ir un poquito más rápido. Establecemos la ecuación de la tensión B2. Esta era la tensión B2, esta tensión B2 en función de B sub I. Entonces, ¿qué hago? Hago el divisor, aquí está el divisor, ¿no ve? Multiplicado por B sub I. Listo. Ahora, este B2 reemplazo aquí, este B1 reemplazo aquí, ya voy a tener que B0 en función de B sub I, que era mi relación de la ganancia de tensión. Ahí va. P2 en la ecuación B1 te está explicando. Despejamos nuestro B1. Ahí está el B0. B0 igual a menos Gm2. El B2 está con estas relaciones de acá. Es menos Gm2, Rz, Rp2, Gm1, 1 más H. Aquí hemos procurado conservar los subíndices de los transistores. En realidad no es necesario. ¿Por qué? Porque en estas topologías siempre se van a utilizar los mismos transistores, es decir, el BC109, por ejemplo, o el 2N2222, no sé. Ambos transistores van a ser del mismo tipo, solo conectados en diferente topología. Entonces, van a tener el mismo RP, el mismo GM o el mismo HFE. Pero es para mostrarte de cómo se va transformando. Para eso estamos momentáneamente respetando, porque cuando hubiésemos empezado al momento de declarar o de dibujar el circuito, indicando que los transistores que se utilizan en esta topología corresponden al mismo tipo o tienen la misma numeración. Ok, ¿no? Y con eso nos hubiésemos evitado los subíndices numéricos. Pero esta es la forma que te hace entender que efectivamente se ha transformado. Ok, entonces, en este valor, fíjate, base común, ¿qué ganancia de corriente tiene? Aproximadamente igual a 1, generalmente es menor que 1, ¿no ven? Eso hemos dicho. Entonces, aquí no estaría reflejado el transistor 1, porque aquí tengo Rp2, Gm1, pero este está en producto. Este está en producto. Entonces yo puedo poner Gm2 en esta posición y este Gm1 acá. Es lo que voy a hacer. Ahí está. Menos Gm2 y aquí he puesto Gm1. No se modifica. Entonces ahora, perdón, no lo he cambiado, un segundito, debe ser la próxima. Aquí está, es repetido. En la próxima, claro, aquí lo que he hecho es el cociente. En la próxima, fíjense, este Gm2 pongo acá y el Gm1 pongo allá, Gm2 ahí está. ¿Y qué hago? Rp2, Gm2. ¿No ve? ¿Qué es eso? HFE.
Entonces, HFE2 sobre 1 más HFE2, esa es la ecuación. Cuando yo tengo los parámetros en emisor común para encontrar los parámetros de un base común. ¿No era así? Así era, pues. ¿No ve? Entonces, ¿esto cuánto me dice? 1. Es menor que 1. Efectivamente, eso es lo que tenía un transistor en la topología base común. Entonces, miras y dices, ¿cuál es esta ganancia de tensión? Es la que me impone la topología emisor común. Qué sencillo. Qué sencillo. Ahora, una vez que has hecho esas justificaciones, en realidad hay que olvidarse de los subins, porque los transistores van a ser los mismos. Aquí yo podría escribir así, A sub B igual a menos GM RZ directamente. Y aquí RP, y no identificar cada uno de ellos como lo es. ¿No ve? Escribirlo de esta manera. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Cuando mi transductor de entrada es ideal. ¿No ve? Entonces, la impedancia de entrada o interna del transductor es baja, porque corresponde a un generador de tensión. Entonces, si eso es baja, si esto es baja, desprecio frente a este valor y esto toma el valor de 1. Eso también hemos hecho nosotros. Por lo tanto, decimos la ganancia de tensión va a ser menos que M por RZ. Mira, esta era la ganancia de tensión de un transistor puesto en la topología emisor común. Nada más sencillo que eso. Es la de un solo transistor con sus parámetros mejorados. Y no se nota la otra topología. Aquí está la otra topología. Sencillito el análisis. Ya tengo mi ganancia de tensión. Utilizo el mismo mecanismo para la ganancia de corriente. A ver, vamos a ver. Ganancia de corriente. Se me copió mi circuito, el modelo. Aquí está mi circuito equivalente, que ya lo hemos justificado. Lo único que tengo que hacer es, en vez de tener un transductor que sea un equivalente de Thevenin, tiene que ser un equivalente de Norton. ¿No es? Nada más que eso. Nosotros para practicar vamos a transformar ese circuito. Es lo único que hacemos. Entonces, en esa topología es importante que lo tengamos independiente en el RZ, el RL con el RC. Lo hemos tenido, no lo he juntado, solamente hemos hablado que ese paralelo es la carga. Ok. ¿Por qué lo tengo que tener separado? Porque yo tengo que calcular la ganancia de corriente con respecto a la corriente que circula en el transductor de salida a la corriente que entrega el transductor de entrada. Esa es la ganancia de corriente. ¿A ver? Entonces, al tenerlo separado, yo puedo hacer este producto, que B0 es igual a I0 por RL. Ahí era la diferencia, aquí yo ponía RZ. Entonces, estoy poniendo I0 por RL. El siguiente producto, ¿cuál va a ser? GM1 por B1, ¿no ve? Eso va a ser igual, ¿no ve? Al I0, o sea, no al I0, sino al GM1 B1 multiplicado por RZ, ese es el mismo B0. B0 y RZ, esto lo tenemos de la anterior ecuación. B0 es igual a menos GM1 por B1 RZ. Es nada más sencillo que eso. Como están en un paralelo las resistencias, las tensiones son iguales. Si las tensiones son iguales, ¿no? Estoy mostrando primero el RZ, ambas tensiones son iguales, entonces, ¿qué tengo? Que el I0RL es igual a menos GM1, B1, RC1, RL, y aquí yo puedo incluso cancelar esta RL. Y aquí me está diciendo, y voy a tener ya el I0. Entonces, en el I0 el que no conozco es el B1. Ahora voy a retomar, ¿dónde está el B1? Aquí está el B1 y ese B1 cae aquí. Ok, como nos han dicho,